Hola, buenos días. Hoy veremos del caudillismo al presidencialismo, el gobierno de los primeros caudillos y los problemas que enfrentaron, como la guerra cristera, el cardenismo y los orígenes sindicales, la creación del primer partido político. Durante el dominio de los sonorenses, la personalidad y el carisma del presidente que se irradiaba hacia la sociedad resultaban ser su fuente de poder y legitimidad, en detrimento de la institución. Básicamente, tal forma de hacer política ajustaba al caudillo más importante de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón. Lo antecedió como presidente Adolfo de la Huerta, tras el abrupto final de Venustiano Carranza. Resultó ser un político de gran capacidad. Su periodo duró poco y básicamente organizó las elecciones donde fue electo el mismo caudillo. Como fenómeno social y político, el caudillismo se desarrolló en América Latina durante el siglo XIX. Los caudillos eran líderes carismáticos que solían acceder al poder por procedimientos informales, gracias a la influencia que tenían sobre las grandes masas populares. La gente veía al caudillo como un hombre fuera de lo común, capaz de presentar y defender los intereses del conjunto de la comunidad. Las fuerzas del caudillo enfrentaban al gobernante vigente hasta deponerlo. Luego disolvían el Congreso bajo el argumento de no responder al pueblo o a la ley. Y finalmente el caudillo se autoproclamaba presidente provisional. Después de un tiempo, el propio caudillo llamaba a elecciones y se formaba un nuevo Congreso, formalizando el poder del caudillo. El poder de los caudillos se basa en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Este apoyo popular se tornaba en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregadas al caudillo se veían frustradas y se decidía seguir a otro caudillo que lograra convencer su capacidad de mejorar el país. Entre estos están Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco I. Madero. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban aliándose con militares, deponían al gobierno actual, disolvían el Congreso y se autoproclamaban presidentes provisionales. Después de un corto plazo se elegía un nuevo Congreso y se convocaba elecciones presidenciales. En las elecciones salía elegido el caudillo que había presidido anteriormente la revolución y de posición de antiguo gobernante o diputado. Entre los más importantes está Plutarco Elías Calles, que fue sucesor. Estuvo en algunas batallas del periodo revolucionario, aunque nunca destacó en este campo. Se mantuvo en el poder en buena medida por su capacidad para tratar los problemas políticos. Hacia el final de la presidencia de Calles, el obregonismo estuvo a punto de imponerse por segunda ocasión, lo cual hubiera significado seguir con la política del hombre fuerte. Sin embargo, Álvaro Obregón fue asesinado cuando era presidente electo, lo que cambió la formación del sistema político. En lugar, se quedó Emilio Portes Gil como presidente interino, el cual fue controlado en cierta medida por Plutarco Elías Calles. También el siguiente gobierno, Pascual Ortiz Rubio, estuvo bajo la sombra de Calles, quien en este momento ya era llamado el jefe máximo de la revolución, y llegó a provocar la renuncia del mismo presidente. Abelardo Rodríguez, siguiente en el cargo, de forma provisional, mostró capacidad política, aunque no pudo evitar algunos de los controles políticos del jefe máximo por la debilidad institucional. La falta de un presidente fuerte provocó que un hombre como Calles lograra ser un factor de equilibrio entre posicionamiento del poder político. En la presidencia, Álvaro Obregón tuvo una impresionante fuerza política. Resultó ser el hombre necesario para mantener la estabilidad. Otro hubiera sido incapaz de controlar la situación. Enfrentó la rebelión de los huertistas, donde la mayor parte de las tropas se mantuvo leal a las instituciones por el carisma y la representatividad que tenía dentro del ejército. El gobierno de Obregón buscó la estabilidad política. Se crearon instituciones donde destaca la Secretaría de Educación Pública, mejorar la relación con Estados Unidos, con los tratados de Bucareli y el movimiento encabezado por Huerta en contra de la sucesión presidencial de Calles. Después de la derrota de dicha rebelión huertista, las elecciones presidenciales serían llevadas a cabo, donde Plutarco Elías Calles ocuparía el cargo presidencial, los sonorenses continuarían en el poder.
A la muerte de Álvaro Obregón daría fin al caudillismo político como forma de gobierno, para dar paso a la centralización del poder. A pesar del fin del periodo presidencial de Calles, comienza un periodo donde el poder estaría controlado indirectamente por él. El dominio de los caudillos había terminado para dar comienzo a un dominio de las instituciones y las leyes y caracterizada por el ascenso de Calles a líder indiscutible de la política mexicana y jefe máximo de la revolución y comienza el maximato. Surge el cardenismo. Lázaro Cárdenas expulsó a Calles después de una dura batalla política, liquidando el maximato. Él era un caudillo, tenía una importante carrera militar para respaldarlo y se había ganado el respeto de la población en algunas regiones. Sin embargo, llevó la política un paso adelante. La consolidación, las instituciones, convertirse en un presidente leal al sistema. Así, el cardenismo logró consolidar el presidencialismo, donde la institución le daba el poder a la persona que ocupaba el cargo, siendo secundario su carisma personal o la falta del mismo. Los tiempos del caudillismo quedaron atrás. Y surge un primer partido. El programa del PNR tenía tres apartados centrales: educación, agricultura e industria. El partido se definía como un partido de campesinos y trabajadores, pero no pretendía la abolición de la propiedad privada. Por el contrario, defendía la pequeña propiedad agraria, comercial e industrial. Sin embargo, también proponía que los trabajadores se organizaran en sindicatos y en cooperativas para liberarse de la explotación de los propietarios y elevar su nivel de vida. El PNR pugnaba por la elevación cultural por medio de una escuela activa y utilitarista, a la que tuvieran acceso las grandes masas de la población urbana y rural. Esta era, puesto en pocas palabras, la base del proyecto educativo que había implementado durante el régimen de Calles. Surge aquí el primer conflicto, la rebelión cristera. La guerra cristera cristiana fueron una serie de conflictos armados ocurridos en México entre los años 1926 y 1929, en los que se enfrentaron el Estado mexicano y los católicos, debido a las duras prohibiciones políticas impuestas a la Iglesia. El conflicto se suscitó principalmente entre Plutarco Elías Calles, la Iglesia católica y los creyentes, por la promulgación de Ley Calles, que limitaba ampliamente el culto católico. El conflicto religioso se resolvería hasta junio de 1929 como resultado de las negociaciones entre el gobierno mexicano, la jerarquía católica mexicana y el Vaticano. Otras organizaciones sociales y sindicales y campesinas en México surgieron por la necesidad de unir a un grupo de trabajadores que pertenecían a un mismo sector laboral. Esto ocurrió con la finalidad de que se pudiesen defender sus necesidades ante sus empleadores y el gobierno. Los inicios de este movimiento en México tuvieron lugar a finales del siglo XIX. La creación de este tipo de organizaciones continuó duramente en el transcurso del siglo XX. De esta manera surgió la Confederación Nacional Campesina, CNC, considerada como la organización campesina de mayor importancia para el país, y la Confederación de Trabajadores de México, CTM, catalogada como una organización sindical de mayor poder. La Confederación Regional Obrera, CROM, es considerada como la primera organización de trabajadores que surgió en México y que incluyó a los trabajadores de todo el país. Fue fundada en mayo de 1918. Esta confederación nació por la necesidad de crear una organización que representara la mayoría de cantidad de los sindicatos existentes para el entonces en el país centroamericano. Muchas de estas organizaciones han buscado solucionar sus demandas a través de la lucha por la democracia. Los principios de este sistema político usualmente son aplicados dentro de las organizaciones sindicales mexicanas. Las organizaciones campesinas y obreras nacieron en México como una manera de constatar que las mejoras de las condiciones laborales y de vida de los sectores agrarios y laboral se cumplieran. Estas condiciones estuvieron contempladas en la Constitución de 1917. Muchas de estas organizaciones han buscado solucionar sus demandas a través de la lucha por la democracia. Los principios de este sistema político usualmente son aplicados dentro de las organizaciones sindicales mexicanas. El mandato de Lázaro Cárdenas fue considerado el gobierno de las instituciones, dada la importancia de las instituciones que se fundaron en este periodo.
Bueno, estas fueron algunas de los acontecimientos más relevantes que se dieron durante el inicio del caudillismo al presidencialismo, pasando por el cardenismo con Lázaro Cárdenas y la creación de las nuevas instituciones. Para más información, consulta tu libro. Gracias, nos vemos en la próxima.